Buenas tardes, mi nombre es Alexander Torres. Para hablar acerca de la comunicación celular, primero tenemos que partir de la teoría celular que fue planteada en el siglo XIX por Theodor Schwann y Matthias Schleiden. La teoría nos dice que todos los organismos vivos están compuestos por células y están regidos por tres principios. La primera es que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. La segunda es que estas células provienen de células preexistentes. Y la tercera es que la célula es la unidad básica de estructura de todos los organismos. En cuenta esta base, todas las células en todos los organismos vivos se comunican por medio de la liberación de neurotransmisores, en donde transfieren información tanto física como química con su entorno, de manera individual o en grupo. De este proceso podemos decir que existen dos tipos de comunicación celular, todo dependiendo si estamos hablando de células unicelulares o multicelulares, que ya veremos más adelante. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Nova y en esta ocasión les hablaré un poco sobre la comunicación celular, la cual se refiere a la capacidad de las células para intercambiar información tanto física como química con su entorno y fundamentalmente con otras células. Las células emplean diversas estrategias para comunicarse, ya sea de manera individual o en grupos. A continuación les explicaré un poco sobre estos procesos. Tenemos la comunicación por contacto directo, que son las membranas plasmáticas quienes desempeñan el papel crucial en la comunicación celular. El antígeno se origina a partir de un proceso en el que la célula capta un virus o una bacteria, lo procesa y finalmente lo presenta en su superficie a través de una proteína, permitiendo así su transmisión a otra célula. Tenemos la comunicación por distancias cortas. Este proceso de comunicación ocurre a través de neuronas que, aunque no están en contacto físico, logran comunicarse mediante las señales. Estas señales son conocidas como neurotransmisores, se envían desde un extremo de la neurona, cruzan la hendidura sináptica y alcanzan las hendiduras de la neurona adyacente. Tenemos la sinapsis eléctrica, por medio de la unión de dos células se comunican. Y por último tenemos los plasmodesmos, pues que se refiere a la comunicación directamente entre el citoplasma de ambas células. Continuando con la exposición, les vengo a contar un poco sobre los tipos de comunicación celular. En primer lugar, tenemos la comunicación de organismos celulares, que son las células unicelulares procariotas como las bacterias y las células eucariotas como los protozoos, que habitan en un entorno acuoso que les ofrece una variedad de estímulos fisioquímicos, tales como la luz, la temperatura, la salinidad, la acidez y la concentración de diferentes sustancias. Para responder a estos estímulos suelen emplear el movimiento conocido como taxia, que puede ser quimiotaxia, que son las respuestas a sustancias químicas, o fototaxia, que es la respuesta a la luz. Estas células captan información de su microambiente y la procesan a través de las vías de transducción de señales, las cuales regulan la dirección del movimiento de sus estructuras como flagelos o cilios. También tenemos la comunicación intercelular en organismos multicelulares. Las células cuentan en su membrana plasmática con un tipo especial de proteínas conocidas como receptores celulares, las cuales tienen la función de recibir señales fisioquímicas del entorno exterior. Estas señales extracelulares suelen manifestarse en forma de ligandos que se adhieren a los receptores celulares. Existen tres categorías de comunicación celular, las cuales se clasifican según el tipo de ligando involucrado. Tenemos el contacto celular con ligando soluble, tenemos el contacto celular con ligando fijo en otra célula o tenemos el contacto celular con ligando fijo en la matriz extracelular. Por otro lado tenemos los sistemas de comunicación celular. Contamos con la comunicación endocrina, que son las señales moleculares conocidas como hormonas, que son secretadas y transportadas a través del torrente sanguíneo, alcanzando así todas las partes del organismo. Tenemos la comunicación paracrina, que se refiere a la interacción entre células que se encuentran relativamente cerca unas de otras, sin requerir una estructura especializada como la sinapsis, lo que la convierte en un tipo de comunicación local. Tenemos la comunicación yuxtacrina, que se establece a través del contacto directo entre células o con la matriz extracelular utilizando moléculas de adhesión celular. Tenemos la comunicación nerviosa, también conocida como neurotransmisión, que es un proceso electroquímico único que se lleva a cabo entre las células nerviosas. Existen dos tipos de comunicación nerviosa. Tenemos la neurosecreción o comunicación neuroendocrina, o tenemos la comunicación neuromuscular.
Y por último, contamos con la comunicación por moléculas gaseosas. La comunicación celular está relacionada con los procesos cognitivos porque permite a las células interactuar con su entorno y generar identidad de lo que recuerda a la cognición. Continuando con nuestra exposición, como lo observamos en las diapositivas, les vengo a contar un poco sobre los neurotransmisores, el cual es una biomolécula clave en la comunicación neuronal, ya que transmite información de una neurona a otra a través de una sinapsis. En términos más simples, se trata de una sustancia química responsable de enviar señales de una neurona a su vecina. Sin la acción de los neurotransmisores, la conexión química entre las neuronas no podría llevarse a cabo, lo que haría imposible cualquier tipo de actividad en nuestro organismo. Continuamos con el impulso nervioso, que se manifiesta como un potencial de acción. Para comprenderlo mejor, es fundamental recordar que nuestro cuerpo es eléctricamente neutro, lo que significa que posee una cantidad equilibrada de cargas positivas y negativas. Sin embargo, hay áreas donde alguna de estas cargas predomina, lo que les confiere una carga neta, ya sea positiva o negativa. Las cargas opuestas se atraen entre sí. Y para separarlas es necesario invertir energía. En contraposición, cuando estas cargas opuestas se acercan y se combinan, se libera energía que puede ser aprovechada. En este contexto, se dice que cuando las cargas eléctricamente opuestas están distanciadas, se genera energía potencial, lo cual mide el voltaje. Este voltaje representa la diferencia de carga entre dos polos opuestos. A mayor diferencia de carga, mayor será el voltaje. Por otro lado, la corriente se define como el flujo de cargas eléctricas de un punto a otro. De este modo, a mayor voltaje, mayor será la corriente que fluye. Según la ley de Ohm, este equilibrio también influye la resistencia que en el cuerpo humano se traduce en las membranas celulares, las cuales actúan como barrera que dificultan el paso de las cargas de un lado a otro. Buenas tardes, mucho gusto. Me llamo Laura Puentes y hoy les vengo a hablar sobre los conceptos de la comunicación celular. Los neurotransmisores son moléculas que se liberan en sinapsis y se unen a receptores específicos en la superficie de las células. La sinapsis es un espacio entre dos neuronas donde se produce la comunicación celular. Los receptores son proteínas que se encuentran en la superficie de las células y se unen a los neurotransmisores específicos. Las vías de señalización son reacciones químicas que se activan en la respuesta a la unión de neurotransmisores a receptores específicos. La plasticidad sináptica se necesita para cambiar la fuerza y eficacia en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. La comunicación neuronal es un proceso por el cual las neuronas se comunican entre sí a través de la liberación de neurotransmisores y la activación de receptores, y las redes neuronales se procesan la información y generan respuesta a estímulos internos o externos. Un saludo a todos, mi nombre es Ayana Andrea Rosero León. ¿Para qué nos sirven estos conocimientos? Estos conocimientos nos sirven para la medicina. Ya se sabe que es fundamental para el estudio de muchos tratamientos, para la solución de enfermedades que sean de comunicación celular, para la biotecnología, en la parte de investigación y experimentación. Es muy importante que se realice de manera ética, respetando derechos y minimizando sufrimiento. En terapias genéticas es importante tener en cuenta lo que esto implica a largo plazo y el uso equitativo y responsable de las tecnologías. El uso de recursos en la biotecnología se debe usar de manera responsable, evitando el menor impacto al medio ambiente. Y en la salud pública, que todos los avances en la comprensión de la comunicación celular se beneficien todas las poblaciones y no solo a una pequeña parte de la población. Entonces, que todos estos conocimientos se garanticen, se deban usar de manera responsable, evitando el menor daño u consecuencia a la persona.